Buenas noches y bienvenidos a otra edición más del Mundo Nos Vigila, temporada 2. Antes que nada, siempre conectate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos, obviamente, primicias ya. Tenemos que tener toda la info, pero como siempre, A24 Paraguay y obviamente canal de YouTube, Facebook, Instagram. Estamos en todo. Esperamos tus comentarios y también al WhatsApp que siempre estamos pasando en pantalla. Así que más que nunca queremos saber que vos que estás del otro lado, qué opinás sobre todo, toda la grilla maravillosa que tiene América TV para ofrecerte día a día. Y también lo que tenemos aquí en El Mundo Nos Vigila, que siempre buscamos lo que decimos, las respuestas a aquellas incógnitas, mejor dicho. Porque hay muchas cosas que no se nos revelan, o que tal vez se nos dicen a medias, o que se disfrazan directamente con otras noticias. Y es lo que hoy vamos a entrar más o menos en eso, en un tema disfrazado. Pero para ello quiero entrar en un contexto y empezar a hacerle recordar a la gente. Todavía no estaba la pandemia, no se hablaba de la pandemia, vamos allá por el 2019. Nadie siquiera sabía lo que sería o se pronunciaría como un COVID-20, ¿verdad? El COVID-19, hoy COVID-20, COVID-21, 22 y vamos todavía con todas sus variantes. Pero ¿qué había pasado en diciembre, o mejor dicho, en noviembre del 2019? Se había hecho un evento, y muchas veces lo habíamos contado, en Nueva York más precisamente, con grandes autoridades, pero no autoridades solamente políticas, sino muchos referentes. ¿Como cuáles? Como Bill Gates. Bill Gates hablaba ya en ese momento de... El contexto fue fácil, fue crear o imitar lo que sería. ¿Qué pasaría en el mundo si se generase una pandemia? No se hablaba de un COVID-19, pero qué casualidad, ¿no? Pero se hablaba de algo, de una pandemia que podía afectar de forma global al mundo y podía ocasionar varias muertes y realmente un escenario tal cual hoy lo estamos viviendo. No tenía nombre la pandemia, pero sí tenía una forma en la que se había generado. Se había generado esta hipotética pandemia en Brasil, en una granja, y se había transmitido. La diferencia era no esta hora de murciélagos, sino desde los cerdos a sí los humanos. Entonces, armaron este contexto, armaron esta idea, hipótesis que podía suceder, y cada experto, porque también estaban científicos, incluso periodistas y demás, desde su lugar, cómo iban a aportar y cómo iban a enfrentar a esta pandemia, pensando en el futuro. Lo impresionante de este evento 201 que se había realizado en Nueva York en ese momento, es que nadie sospechaba que exactamente un mes después esto iba a suceder, pero en vez de Brasil había sucedido en China. Supuestamente empezaba con un virus que se había escapado, un virus que mutó del murciélago al humano, y hasta ahora un sinfín de cosas que todavía no hemos tenido respuestas genuinas o algo que nos diga una ciencia cierta, una verdad única que todos podamos aceptarla. Y digo todos porque cada uno tiene su teoría y muchas ya la hemos visto y la hemos hablado aquí en el programa. Pero en este evento 201, entre todas las hipótesis o las posibles soluciones o la forma en la que se iba a llevar a cabo o se iba a enfrentar esta pandemia, había aparecido Bill Gates y había hablado de los nanochips. Los nanochips era la implementación de justamente unos microchips nanos, en realidad por lo pequeño que son, diminutos, de la forma de un arroz, en el cuerpo humano, más precisamente, por ejemplo, en el brazo, y que de esta forma uno podía mapear al mundo. No necesitabas más mostrar carnet de certificado de vacunación, pase sanitario ni más, y el QR demás iba a terminar, dejar de existir o dejar de tener que mostrarlo en el teléfono, pero sin embargo iba a pasar a ser directamente por tu brazo. Algo que muchas películas futuristas ya lo han mostrado. Hay una película que habla mucho de comprar tiempo, que la gente directamente, yo que hago tantas referencias, se recordarán, es una película con este cantante, no recuerdo bien hoy ahora el nombre, se me va a venir el nombre del cantante, y tenían tatuados realmente lo que era un código de barra. Con eso eran ellos mapeados. Bueno, era algo así, pero con un nanochip implementado en el brazo. En ese momento era algo muy fantástico, una idea algo loca, muy avanzada, pero así también si pensamos lo fue el celular, no es así hace, no te digo hoy 10 años, pero hace 30 años, siempre uno tiene que pensar que las tecnologías primero pasaron por los militares y después llegaron a nosotros, a los mortales, por así decirlo. Pero los celulares era algo impensado hace 30 años y era, sin embargo, una de las primeras tecnologías que fue usada por los militares y después sí pasó a manos de los mortales y hoy tenemos todos los smartphones y demás. Bueno, algo así había arrancado este tema en el evento 201 en Nueva York. Pero qué casualidad, un mes después
en China se desataba este problema que sinceramente nosotros los sudamericanos desde donde estábamos lo mirábamos de lejos, no prestábamos atención, ni siquiera suponíamos que iba a pasar barreras, que sinceramente no iban a existir fronteras, pasaportes, no iban a existir controles siquiera que puedan evitar que esto llegue hasta donde se maxificó y hasta donde llegó, que es el día de hoy donde estamos nosotros parados. Sí, ha llegado a nuestro continente, ha llegado a todos los lugares del mundo. Y lo que ha pasado es que el virus ha mutado como algo sinceramente normal porque la gente, creo que ya más informada que nunca, ha entendido por qué el virus empieza a mutarse y por qué de repente este tema de las vacunaciones, que muchos explicaban, y es por eso que los insto siempre a leer, de que el tema de vacunarse, quiera sea o no, vacunas, antivacunas, eso ya depende de vos, televidente que está del otro lado, es que el virus se va a seguir mutando a medida que menos gente esté vacunada o que la gente que no esté vacunada va a ser la gente que va a seguir desarrollando más el virus, dándole oportunidad al virus, según dicen los expertos, según dice la OMS, a que el virus pueda seguir mutando. Es por esto que se empezaba a hablar del Delta, del Omicron y bueno, quién sabe, podamos seguir en unos pocos, tal vez meses, tal vez en un año, a poder hablar de otra variante, más que incluso en Francia ya se estaba dando. Bueno, lo mismo pasaba aquí. Entonces, el tema hoy, ¿cuál va a ser? Implantan microchips como pase sanitario. Pero hoy día se está haciendo en Suecia y la gente hoy de vuelta lo está tomando. Es una información que está como pasando desapercibida. Me di cuenta que está pasando desapercibida, por eso decidí tocarlo en el programa. Porque también en su momento en China, ¿quién había pensado en China? Nosotros en Sudamérica va a pasar esto. Empezaban a suspenderse partidos, eventos sociales, conciertos, grandes estrellas tuvieron que dar de baja películas que se estaban haciendo, empresas que tuvieron que cerrar, mandar a modo online. Bueno, lo mismo pasaba. Hoy en Suecia realmente, sí señora, aunque usted no lo crea, se están empezando a implantar estos nanochips que ellos en realidad lo llaman microchips. El tema que hoy vamos a tocar es cómo lo están haciendo en Suecia. ¿Para qué lo están haciendo? ¿Por qué todavía pasa desapercibido? ¿Y por qué se habla de que estos microchips serían luego el famoso pase sanitario que hoy tal vez Europa lo ha aceptado? Porque Europa en sí en general pide el pase sanitario, algo que hoy el paraguayo o algo que hoy el sudamericano está totalmente renegante a hacerlo. El pase sanitario es lo que te permite ingresar tu certificado de vacunación básicamente a un local o no. Si tenés las dosis completas, las que requieren, en este caso 2 obligatorias, tercera ya es optativa, podés ingresar o no a locales como supermercados, cines, eventos masivos o simplemente a un restaurante a comer. En Europa esto está implementado. ¿Qué está pasando? La gente que no puede hacerlo directamente tiene que hacer sus compras online o no puede participar de distintos eventos, o si tiene que ir a restaurantes tiene que hacer el famoso pick-out o comer afuera. Pero también empiezan ya las revelaciones contra el pase sanitario en Europa. Empezó tranquilo y ahora hay países, justamente hubo huelgas y demás, hubo manifestaciones en varios países en Europa de vuelta por el pase sanitario. O sea, empiezan de vuelta los revueltos, valga la redundancia, por todo este tema que conlleva el pase sanitario. Y ahora vamos a ir qué pasa en Suecia, que sí se está implementando, que sí se está aplicando, pero ¿para qué? ¿Y cuál sería el fin del mundo, en este caso, para estos microchips? Este microchip subcutáneo, vamos a decirle, funciona como identificación. O sea, ¿qué sería? Va a ser la forma en la que vos te vas a identificar, va a ser tu nueva cédula. Es un medio de pago también, aunque usted no lo crea. No vas a más andar con la tarjeta de crédito ni nada, va a ser simplemente un medio de pago también. O sea, vamos a usarlo ya. Primer concepto, cédula. Va a ser la forma en la que la persona va a saber quién sos y todos tus datos en tiempo real. Ya no vas a andar con tarjeta de crédito, vas a andar con esto que como con un código QR o simplemente pasándole bajo un escáner vas a hacer la forma de pago. Y un certificado de vacunación que sería lo que hoy le decimos, no solamente el pase sanitario. El pase sanitario es lo que lleva a decirte que sí, esta persona fue vacunada y cumplió con los requisitos, o sea, las dosis necesarias. En Suecia, que es el país donde se está haciendo, miles de personas, aunque ustedes ya no lo crean, están utilizando este microchip bajo la piel. ¿Qué les sirve? Pero atiendan bien para qué les sirve aquí. Les sirve como llave, como tarjeta de pago, ya sea de transporte, y también lo están usando como certificado de vacunación.
Aquí tiene 3 usos. O sea, como ya se refiere con este microchip, vos podés incluso llegar a abrir la puerta de tu casa, la puerta de tu automóvil. Los Tesla es bien sabido que acompañan muchísimo este tipo de invenciones, ya que justamente Elon Musk, dueño de Tesla, es uno de los que está trabajando arduamente, no solamente en el microchip, sino en estos nanochips, que lo que servirían, le recuerdo a la gente, para entrar un poco en ese contexto también y que sepan, es para que el cerebro, tener los famosos, como quien dice, superpoderes. El nanochip que Elon Musk está trabajando es para que la persona, si era inteligente, te avance y pueda, porque se dice que usamos el 10% de nuestro cerebro, para que pueda utilizarlo mayormente, incluso para curar enfermedades y demás. Entonces, te lo tenemos ahí Elon Musk de un lado, involucrado obviamente como en Tesla como dueño único. Y después él mismo está aceptando o cree que es viable que pueda ser a nivel mundial usado como certificación de vacunación. La startup sueca que se llama Epicenter, así como Subdrive, son algunas de las empresas que desarrollaron este tipo de chip. Acá no entra todavía la gente de Elon Musk. Es todo gente sueca y este producto todavía viene totalmente de la mano de gente europea, el cual ya se han implementado miles de personas en Suecia desde hace algunos años. Por eso les decía que está pasando desapercibido. En Suecia ya se estaba utilizando, puesto que no solo sirve para identificar tu vacunación, sino para usarse en lugar de llaves, tarjetas de visita o pases de tren. Las tarjetas de visita se refiere también a muchas de estas cosas que nosotros tenemos que marcar, que se estila en Europa, cuando por ejemplo los hospitales y demás, para ver el tiempo de visita que vos vas por un paciente, en fin. Un nanochip del tamaño de un grano, como se ve en la pantalla, del tamaño de un grano de arroz, hasta un grano de arroz, que simplemente puede pasar totalmente desapercibido y puede ser colocado en cualquier lugar del cuerpo. La empresa sueca está probando esta implantación de chip que integran los datos del pase sanitario. ¿Qué quiere decir? Al comienzo no tenían, pero dado esta situación que comenzó con el COVID-19, empezaron a incluir esa información o esos datos dentro de estos microchips. O sea, si vos eras sueco, ya tenías el microchip, ya estabas acostumbrado a usarlo. No se divulgaba a nivel sudamericano como una noticia trascendental ni nada, pero ya lo tenías como usar para el pase de tren. Cuando uno va a Europa, en Europa uno compra una card que le puede costar 4 euros y con esa card uno puede pasar las veces como quiera por el QR, se abren las puertas del metro y uno puede acceder las veces que quiera. Bueno, a diferencia de tener que andar con tu card, lo único que vas a tener que hacer es mostrar, por ejemplo, el puño o algo donde te hayas puesto el nanochip, el microchip, y directamente el pase del tren del subway se abre. La afirmación, recientemente, este microchip para los humanos se ha vuelto ya una realidad. Miles de suecos, como yo les decía, se han implementado en el brazo, lo eligen, o en la mano. Ya hablamos que tiene el tamaño de un arroz y que almacena toda la información personal de la persona. Por eso es que le decía que se usaba como cédula de identidad. Si bien la cédula de identidad lo que muestra es tus datos, tus nombres, no habla mucho de la dirección en la que vivís, salvo el país o la ciudad o demás. Pero aquí sí está dentro de este microchip toda la información que vos quisieras tener o que debas tener sobre tu persona misma. La verificación, falta el contexto. El uso de este microchip en Suecia no es algo nuevo, por eso les decía que pasaba todavía desapercibido acá. De hecho, se comenzó a utilizar en espacios de trabajo desde el 2017 y 2018. Estamos hablando de casi 1 año a 2 años antes de que venga la pandemia. Medios de comunicación reportaron que se utilizó para hacer compras de Navidad en aquella época. Además, el dispositivo almacena únicamente los datos que el usuario decide. No dispone o no está disponible toda su información personal. Hasta aquí, hasta donde nosotros estamos hablando, todavía la persona que se implantó este microchip decidió y eligió, aparte de la información que debe tener, que considera viable y útil para su vida personal, no puede la empresa elegir agregar informaciones que no correspondan o que la persona no desee estén en este microchip. ¿Cuáles son los hechos ahora al final? Allá por el 2021, cuando terminaba, medios de comunicación internacionales reportaron que en Suecia
la firma, justamente la que digo, Just Stripe, había inventado un implante chip que podía albergar el certificado de vacunación COVID-19. O sea, este mismo microchip lo habían mejorado y avanzado para que pueda contener directamente, y en vez de andar con el pase sanitario, el código QR, que sobre todo en Europa es el que te piden, podías implementar dentro de la información que ya tenías y que vos mismo habías permitido tu certificado de vacunación y el código QR del escáner que se utilizaba o que utiliza la empresa, el lugar donde quieras acceder, pueda leerlo. A raíz de eso, en redes sociales se viralizó la noticia. Hablamos de 2021 y dijimos que esto empezaba o arrancaba allá por el 2017-2018. Y los usuarios comenzaron a debatir si el uso de este microchip era éticamente correcto. Ese es el debate que hoy se empezó a abrir en las redes sociales desde hace un tiempo. Algunos señalaron que era una forma de controlar a la población. Otros señalaron que era una forma práctica de acceder a la información. En Facebook, una publicación fue compartida más de 4.200 veces. Esta publicación señalaba que el chip se ha vuelto una realidad reciente. Y arrancaba el título como diciendo: triple alerta, el microchip para humanos ya llegó y miles se lo están poniendo. Preparan al mundo para la marca, era lo que posteaba este espacio en la red social de Facebook. Miles de suecos ya se han puesto el nuevo microchip en el brazo o en la mano. Toda la información personal de estos individuos, textual lo que estoy diciendo, está en algo del tamaño de un grano de arroz. Y dicen que en los próximos 3 años, millones en todo el mundo tendrían acceso a esto, que cambiará para siempre nuestra forma de vida. Estamos en los últimos días, decía la publicación. Así que el mensaje que iba acompañado de 4 imágenes. La primera era la que mostraba una mano sosteniendo el microchip, y ustedes ya la estaban viendo en pantalla. La segunda, un hombre colocando su antebrazo frente a un dispositivo antes de entrar a un edificio, que también ustedes ya la vieron. La tercera, una ilustración de una mano sometida a rayos X donde se ve el dispositivo. Y la cuarta, el momento en el que un implante está siendo insertado en la mano de un individuo. Pero aunque la información de la reciente fabricación de un implante con el pasaporte COVID almacenado es reciente, es por eso que decía que la realidad en Suecia es diferente, porque el uso de estos microchips no es nada nuevo para ellos. Yo le decía, en abril 2017 vamos a ir siendo un poco más puntillosos a lo que pasaba. La Asociación Press reportó que la empresa sueca Epicenter ofrecía ya esto, luego de este posteo empezaron los cuestionamientos. Entonces ahí empezaron a buscar información y habían descubierto esto que yo les dije, que ofrecía implantar a trabajadores miembros de la startup microchip del tamaño de granos de arroz que funcionaban como tarjetas magnéticas. Esto era para abrir puertas, incluso para ingresar, cuando creo que más de uno, por ejemplo, cuando va al banco que tiene colgado su tarjeta, bueno, en vez de hacer eso directamente era el brazo. Por eso decía para abrir puertas, operar impresoras o comprar batidos, comprar groceries desde un kiosco, almacén, supermercado, con solamente hacer el movimiento de la mano. En octubre de 2018, el Servicio de Radiofusión Pública de Estados Unidos informó en Suecia miles de personas se han insertado microchips en sus manos para acceder a sus hogares, oficinas y gimnasios. Ese era el título y había llegado ya. Recién la publicación que les leí o que había hablado era 2017. Ahora recién en el 2018 llegaba a Estados Unidos y empezaba a causar furor o estragos esta información. Con esto vas a poder acceder a hogares, oficinas, gimnasios, acceder a almacenar datos de contacto de emergencia, perfiles de redes sociales o billetes electrónicos, incluso para eventos y viajes. En noviembre, volvemos todavía un mes más después de este octubre de 2018, el Daily Scandinavian informó que en ese año los suecos pagarían los regalos de Navidad implantados con este microchip. Por eso les dije que ya se había hecho, porque ellos no es que ya lo iban a hacer, ya lo hicieron para cuando ellos estaban publicando en el 2018 que podían pagar sus regalos de Navidad con sus microchips.
detalló que más de 4.000 suecos habían implantado estos microchips en sus manos para pagar las cosas, ingresar de vuelta, como les dije, edificios, conciertos y compartir, importante, a través de sus redes sociales. En vez de usar el reloj que mucha gente quiere tener, donde puede leer, en vez de revisar el celular, el microchip podía tener toda esta información almacenada dentro tuyo. Por último, aunque es real que este tipo de dispositivos pueden servir para almacenar información de quien lo porta, no es real que éste almacene toda su información personal. Esto es importante que la gente entienda. Sí es cierto hasta aquí que el microchip está siendo implantado. Sí es cierto que hay personas en Suecia, que lo están utilizando. Pero no es cierto que hoy, o al menos no salió a la luz, no fue descubierto, no hay veracidad o no hay pruebas de que tenga toda la información, incluso la que vos no desees. La empresa justamente, Dustry, publicó un comunicado en su web debido a todo esto que se generó después de casi 2 años. Lo había hecho en su web y explicando que los implantes se pueden usar para muchas cosas y que el usuario del chip puede agregar la información que él desea a su dispositivo, como enlaces a sitio web, un archivo o un enlace o hasta un certificado COVID. Esta empresa no tiene control sobre la información, sobre lo que los usuarios de nuestra tecnología ponen en sus dispositivos. Así redacta el documento. Continúa diciendo que nuestros implantes no se pueden utilizar para rastrear la ubicación de una persona. Los implantes son pasivos, lo que significa que no tienen batería. No pueden transmitir información de forma independiente. Los implantes solo se activan momentáneamente cuando el usuario los toca con un teléfono inteligente. Este artículo que yo les estuve leyendo forma parte del esfuerzo de la verificación de datos de la Asociación Press para compartir o combatir también la desinformación que se está viralizando en la línea y que incluye una colaboración con Facebook para identificar y reducir la circulación de noticias falsas que circulan tanto en la red social Facebook como otras. Lo último que les leí, vamos a poner el link, porque hay un link donde Facebook comparte y ayuda a combatir, dice, esto que se está viralizando de que nos están poniendo los microchips. Realmente era cierto, lo están haciendo de forma callada, porque bien nosotros poco conocemos los sudamericanos o poco nos informamos sobre lo que pasa de por sí en Europa, pero menos en países como Suecia, Suiza, Ucrania hoy en día, en el ojo de la tormenta por lo que está pasando con Estados Unidos. Este link es importante también que ustedes después lo vean y lo lean y se sigan informando. Pero vamos a empezar a hacer los une con flecha y vamos a empezar nosotros dos aquí, usted televidente y yo desde acá, a tratar de analizar. Hablábamos ya de que en el evento 201 se hablaba de este microchip. El evento 201 llevado a cabo en noviembre de 2019. En ese evento en ningún momento se mencionó que este microchip existía. Se hablaba de que podía existir. Se hablaba de una posibilidad para esta pandemia que ellos habían simulado y cómo podían afrontarla. Porque en este evento ya nos estaba contando que en realidad esto es algo que ya se estaba utilizando. Esa es la pregunta 1 que tenemos. Luego, al mismo tiempo, de las muchas empresas, SpaceX, que también es de Elon Musk, Tesla, y obviamente la que está desarrollando la nanotecnología. Esta nanotecnología que yo les decía, a diferencia de este microchip que se implanta ya sea en el brazo o en la mano, es un nanochip que se coloca en la nuca. En teoría, hablando de la teoría, es lo que Elon Musk está desarrollando y quiere ofrecer a la humanidad. ¿Para qué serviría? Él dice que serviría hasta para curar enfermedades o mejorar la calidad de vida de las personas. Por eso se decían los superpoderes. Las personas inteligentes, más inteligencia, con más fuerza, desarrollar más fuerza física en el cuerpo. Podía ayudar a curar futuramente el Alzheimer, Parkinson, enfermedades importantes, o justamente prevenirlas. Entonces, cuando uno empieza a hacer el paralelismo, empieza a ver que no coinciden las fechas. Hablamos en un país pequeño, 2017 ya se utilizaba.
2019, evento 201, se hablaba de una pandemia, jamás se habló de que existían ya estos microchips, que de hecho ya existían y se utilizaban. Se utilizaban para ingresar a las oficinas en vez de andar con tu carnet que se usa, por ejemplo, la gente lo va a saber en los bancos y demás, para pasar el escáner y que se abran las puertas. En Suecia ya se utilizaba. Se podía acceder al subway a través de eso, se podía hacer compras. Y ahora, ¿qué están haciendo? Lo único que le agregaron es que vos podés agregar, según ellos, a tu voluntad, tu certificado de COVID. O en realidad tu certificado de vacunación, de COVID. Lo que sería tu pase sanitario. Lo que no cuadra aquí es, ¿por qué si se supone que existen convenciones como la que hubo en el evento 201? O convenciones que ocurren una vez al año, como la del grupo Bilderberg, donde se reúnen las grandes mentes, los importantes CEO. ¿Por qué se habla en el 2019, un mes antes, de una tecnología que no solo un importante personaje como hoy es Elon Musk lo estaba ya desarrollando y en otros lugares se estaba ya utilizando? Y un mes después arranca la pandemia. Hay cuestionamientos que debemos hacernos, porque esto puede terminar, como nosotros no creíamos antes que en China nosotros hoy podíamos tener el COVID-19, nosotros mañana podemos estar hablando del pase sanitario. Para hoy nosotros, paraguayos, el pase sanitario, ¿qué es? Es un papel y es algo en lo que la gran mayoría se está mostrando en contra. En el primer mundo se está utilizando de forma normal. En Paraguay se está poniendo en contra. Y si mañana nos vamos a poner en contra del pase sanitario, ¿qué vamos a hacer cuando llegue? Porque, señoras y señores, va a llegar. El microchip ya está. Ahora, lo que tenemos que empezar a preguntarnos y lo que tenemos que empezar a investigar ¿es tan cierto que este microchip, el nanochip de Elon Musk, solamente van a albergar la información que uno mismo quiere? ¿O realmente va a ser un mapeo y hasta un GPS de dónde estamos todo el tiempo? Ustedes ya saben, tu celular te espía, aunque usted no lo crea, y tal vez ya lo sabe y ya lo cree. Tu celular te escucha, tu celular sabe lo que vos querés. Cuando vos estás enviando un mensaje de WhatsApp y le estás diciendo a una amiga que te va a Ciudad del Este, automáticamente en tu cuenta de Instagram van a empezar a aparecer locaciones en Ciudad del Este para hospedarte, lugares para comprar cosas. Tu celular te espía. ¿Por qué este microchip pudiese no hacerlo? ¿Por qué este microchip pudiese no decir en qué lugar del mundo está tal o cual persona? ¿Qué peligrosa podría ser esta tecnología en manos de personas equivocadas? ¿A qué estaríamos expuestos si esto sucede? El microchip está. Esa es una respuesta que hoy te puedo dar. ¿Está siendo utilizado? Está siendo utilizado. ¿Está siendo utilizado como un pase sanitario, como un certificado de COVID? Está siendo utilizado. La pregunta que vamos a dejar para cerrar el programa es, ¿cuánto tiempo para que llegue a Latinoamérica? Nos vamos a encontrar en el próximo programa con muchas más preguntas, porque hay mucha tela para cortar, no solo sobre este tema, sobre muchos temas más que nos ocultan o que creen que no vamos a buscarlo, pero aquí en El Mundo Nos Vigila siempre estamos en busca de la verdad, por vos y para vos. Gracias, nos reencontramos el sábado que viene.